Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Gracias una vez más por estar aquí en Consejo de Vida. Damos gracias al Señor por este medio que nos permite, ¿verdad?, estudiar acerca de la palabra del Señor y impartir las buenas nuevas de salvación también a aquellos que aún no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión quiero empezar una serie de estudios pequeños acerca a través del Evangelio según San Marcos. Así es que vamos a empezar con eso. El día de hoy solamente voy a hacer la introducción y para entrar de lleno a lo que son los capítulos y versículos de San Marcos, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Marcos? Vamos a aprender un poquito acerca de este personaje, porque en sí, Marcos no anduvo con el Señor, no fue parte de los 12, no fue parte de los íntimos, no fue parte de los que estaban ahí pegados al Señor como Mateo o como Juan. Marcos, la referencia del Evangelio, él la escribe según se cree que la escuchó de Pedro, que Pedro sí caminó con el Señor. Esas son referencias, ¿verdad? Otros puntos vamos a conocer acerca de Marcos. Marcos, hablando del personaje, Marcos, el que escribió este evangelio, ¿verdad? Se le conoce como Juan Marcos. Era hijo de una viuda que se llamaba María, en la cual en la casa de ella se reunían muchos creyentes a orar. Esto vemos la referencia en Hechos capítulo 12, versículo 12 al 17. Ahí podemos ver esa referencia. También Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé fue el que salió con Pablo en el primer viaje misionero y con ellos se llevaron a Marcos. Esta referencia de que él era sobrino de Bernabé lo vemos en Colosenses capítulo 4, 10. Marcos fue como ayudante en el primer viaje misionero con Bernabé y Pablo. Esto lo encontramos en referencia en Hechos capítulo 12, 25. Acuérdate que ahora solamente estamos hablando de Marcos, de la persona, de quién era. Sabemos que su mamá era María, que su tío era Bernabé, que salió también como ayudante en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. El apóstol Pedro consideró a Marcos como hijo, así como el apóstol Pablo consideró a Timoteo como un hijo, y no estamos hablando de hijo biológico, estamos hablando un tipo de hijo espiritual. Así el apóstol Pedro consideró a Marcos. Esto lo vemos en referencia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Él fue útil al ministerio de Pablo, aunque al principio hubo una serie de situaciones internas entre Bernabé y Pablo por causa de Marcos, pero vemos que al final de las epístolas, Pablo eh, reconoce que Juan Marcos, este Marcos que estamos hablando, que vamos a hablar, fue muy útil a su ministerio. Eso lo podemos ver en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Algunos estudiadores, algunos historiadores, algunos eruditos que estudian acerca de la Biblia han sugerido que el joven que se menciona en Marcos 14, 51 y 52 era el propio Marcos, o sea, él haciendo referencia de sí mismo en el evangelio que él estaba escribiendo, pero él no menciona su nombre. Se cree que el evangelio según San Marcos lo escribió en Roma, guiados por Marcos 15:21, pues hace mención de personas que pudieran parecer conocidos para los creyentes en Roma. O sea que cuando él escribe este evangelio, él hace referencia de personas que como que ya son conocidas entre los creyentes
de Roma. Por lo tanto, él no explica es fulano, es sutano, sino que solamente menciona los nombres porque ya los creyentes los conocen. Como Marcos se concentra en los gentiles de Roma, este explica las costumbres judías, las tiene que explicar porque obviamente los gentiles no conocen a fondo las costumbres judías. Entonces, en Marcos, valga la redundancia, Marcos explica las costumbres judías, traduce palabras de frases del arameo al griego y usa términos del latín. Y también casi no menciona o casi no cita el Antiguo Testamento, porque como él se está concentrando en los gentiles no tienen conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento. Por eso Marcos casi no lo cita, ¿verdad? A comparación de los otros evangelios. Marcos nos muestra el lado humano de Jesús más que los otros escritos del Evangelio. Marcos enfatiza el lado humano y emociones de Jesús, dándonos un poderoso cuadro tanto de la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un poco de referencia acerca de este personaje que escribió este evangelio. No que hay muchos evangelios, es solamente un solo evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero a los ojos de Marco en referencia de lo que él había oído de Pedro. Esto es conociendo un poquito de este personaje que escribió ese evangelio. Va a estar interesante esta serie. Espero estas pocas referencias te ayuden, ¿verdad?, a entender un poquito del escritor. Así es que nos veremos más adelante con el capítulo 1. Dios te bendiga.